se ponen muy tercos, ya debe ser tema de la edad. Definitivamente está mal decir mi papá se porta como un niño o no, es que ya son como niños, hay que tratarlo como tal. Generalmente hay mucha culpa de llevar al adulto mayor a una casa de reposo. Amar bien para que esas necesidades se vean cubiertas. La vejez no es una enfermedad. ¿Cómo ves el tema de la accesibilidad para el adulto mayor? Pésima. Hola, ¿sabías que el adulto mayor no es un niño? Ya tiene un background, ya ha vivido, tiene experiencia y debemos tratarlo como tal. El día de hoy nos acompaña la doctora geriátrica Guida Castro, la cual nos va a hablar del tema. Hola Guida, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Diego, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias, gracias. Cuéntanos un poco, a ver, adulto mayor. Se me vienen muchas preguntas a la cabeza, como por ejemplo, ¿desde cuándo una persona es considerada adulto mayor? He escuchado siempre entre los familiares, entre los amigos cercanos, que dicen mi papá ya es como un niño, mi abuelo ya es como un niño. Empecemos con la primera. ¿Desde cuándo una persona ya es considerada adulto mayor? Bueno, es considerada una persona adulto mayor desde que cumple 60 años, pero no todos los adultos mayores, digamos, son iguales. Una característica importante de los adultos mayores es que es una población muy heterogénea, muy distinta entre sí. Sí, definitivamente está mal decir que mi papá se porta como un niño o no, es que ya son como niños, hay que tratarlo como tal, y no es así, porque el adulto mayor ya, como tú bien dijiste, tiene una experiencia vivida, ¿no es cierto? Tiene una personalidad ya hecha, tiene su propia dignidad, que claro, todos la tenemos, pero él sigue siendo una persona, entonces hay que tratarlo con el respeto que se merece. No es que a los niños no se les trate con respeto, sino que a los niños tú les vas enseñando cosas. El adulto mayor ya le enseñaron, ya aprendió esas cosas. Lo que pasa es que a veces nos enfrentamos ante distintas cosas que pueden pasar ante el envejecimiento, como es una acentuación de la personalidad, como también es el rechazo, ¿no?, al mismo proceso de envejecer, el duelo que te puede provocar la jubilación, ¿no? O que tenga ese adulto mayor algunas enfermedades, sobre todo cognitivas, ¿no?, que afecten tu cognición, que hacen que tu comportamiento cambie, pero eso no significa que tú seas como un niño, ¿no? Entonces hay que tratar al adulto mayor con el respeto que se merece y teniendo la visión que necesita el adulto mayor. Esa parte, por ejemplo, yo me acuerdo que algunos amigos me dicen, lo que pasa es que mi mamá, mi papá se ponen muy tercos, ya debe ser tema de la edad. ¿Es eso cierto realmente? ¿Va por ahí? Es como que tú dices, bien dijiste, se atenúan o se refuerzan ciertas personalidades. Claro. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo se ve ese Lo tema? que pasa es que dentro del adulto mayor, o sea, dentro del envejecimiento, nosotros tenemos que Latinoamérica, incluido Perú, hemos envejecido muy rápido. Entonces, no sabemos envejecer. Al contrario de que Europa, ¿no?, ellos han sabido envejecer a través del tiempo. Entonces, en este envejecimiento rápido que tenemos, ¿no?, porque de pronto, cuando nosotros éramos niños, tal vez tú decías, esa persona tiene 60, 70 años, y te imaginabas un viejecito. Ahora ya no es así, ahora es completamente distinto. Y es más, es probable que nosotros vivamos hasta los 90 y tantos, 100 años, ¿no? Entonces, en ese no saber envejecer,
nosotros no tenemos la prevención, ¿no? O los cuidados que tenemos que tener para llegar a tener un envejecimiento saludable. Y dentro de eso está pues la detección de algunas enfermedades que son muy prevalentes pero poco diagnosticadas, como la depresión, como la ansiedad, ¿no? Entonces, si yo tengo una persona que está deprimida, que está ansiosa, lógicamente va a tener trastornos en la conducta. Puede ser que tenga también, como te decía, problemas cognitivos, ¿no? Un deterioro cognitivo me va a traer problemas en la conducta y además, yo también en un envejecimiento normal voy a reforzar la forma como soy yo, voy a reforzar mi conducta, mi forma de ser, porque eso sí es parte natural, ¿no? Es parte natural del envejecimiento. Entonces yo antes de decir, ay sí, no, mi mamá está como una niña, que terca, que no quiere, oye, más bien tu mamá no estará pasando por un proceso de depresión. De repente todos los hijos se fueron, ¿no es cierto? De repente no ha enviudado, pero el esposo tiene una enfermedad oncológica, o de repente el esposo tiene demencia, ¿no? O de repente se le murieron la gran mayoría de sus mejores amigas, ¿no? Ok. O sea, varios detonantes. Así es, entonces hay que ver por qué. No hay que caer en que, sí, porque está viejito, se porta así. Porque está viejito, se le olvidan las cosas. Porque está viejito, pues ya no camina bien, camina lentito. Eso es como conversábamos, ¿no? Claro. Un ajeísmo, ¿no? Te califico por tu edad, aunque a que es normal algunas cosas, y no es así, ¿no? Si yo veo ese tipo de comportamientos, ese tipo de actitudes, pues entonces lo llevo a una evaluación, ¿no? Para ver que no le esté pasando nada mal. Claro, ahorita que mencionaste, por ejemplo, hace unos minutos, el tema, se le fueron todas las hijas, se le fueron todos los hijos. ¿Qué cuidados o cómo debemos manejar cuando nuestro papá, nuestra mamá se quedan solos en casa? Ya sea que están los dos, ¿no? O que de repente uno de los dos ya partió, ¿no? Y se queda solamente uno de los dos en casa. ¿Cómo debemos afrontar eso como hijos o de repente como nietos? Ahí lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los adultos mayores, dependiendo de sus características, de su condición, sí van a necesitar algún apoyo, y este apoyo puede ser distinto, no para todos es igual. Punto número 1, que sí va la regla para todos, son adaptaciones estructurales de la casa, ¿no? En cristiano, ¿qué es una adaptación estructural para la casa? Ahí, ¿casa o departamento? Claro, casa o departamento. Entonces, ¿qué tengo que ver? Que si yo tengo un departamento que está lleno de alfombras, pues le tengo que quitar las alfombras. Si yo tengo un piso que es más bien deslizante, que propicia las caídas, entonces tengo que tener una solución para ese piso. Otra adaptación estructural es que si los sillones son muy bajos o mullidos, ¿no? Entonces tengo que comprar sillas a una altura específica de la cual mi mamá, mi papá, mi abuelo se pueda incorporar con facilidad, y no que tenga como que salir saltando, ¿no? Del hoyo. Otro es colocar barreras, ¿no? O barandas, para que si es que hay por ahí algún problema para caminar se pueda sostener. En la ducha también, sobre todo en la ducha, tener un piso antideslizante, ¿no? Para que así evitar las caídas. Tener una silla, hay sillas que son especiales para el baño. Tener una ducha teléfono, tener una puerta amplia para poder entrar, ¿no? Y lógicamente para poder salir. Tener agarraderas en donde esté el inodoro, y se puede adaptar el inodoro, se puede levantar el inodoro, o hay sillas que se colocan encima del inodoro y aumentan la altura. Entonces esas adaptaciones estructurales, por ejemplo, si van a entrar a la ducha y la ducha tiene un muro así, ese muro no va, ¿no? O sea, lo tengo que quitar. La tina es donde el 80% de los accidentes van a ocurrir, ¿no? Si tengo, ¿cómo se llama? Plantas, o sea,
todas esas cosas yo tengo que adaptarlas para los pacientes adultos mayores. Es como cuando yo tengo un paciente que tiene un déficit visual, una discapacidad visual, tiene que tener adaptaciones, ¿no es cierto? Claro. Igualito es en el adulto mayor, que con eso, claro, no quiero decir que el adulto mayor tenga una discapacidad, sino que hay que adaptar, es como una prevención. Ahora, eso es para todos, pero después, para cada adulto mayor, dependiendo de cómo sea su independencia, su lucidez, tendrán que haber pues otro tipo de adaptaciones o de personas que lo puedan acompañar, ¿no? Si es una persona que es independiente, pero por ahí que pasa los 80 años, puede ser una trabajadora del hogar. Si es una persona que ya tiene otro tipo de necesidades, ya vienen los cuidadores, ¿no? Que tienen diferentes habilidades, según si son cuidadores no formales o formales, que ya son personal de salud. Y si ya es una persona que tiene mucha necesidad, sí puede ser un personal de enfermería, ¿no? O sea, todo es individualizado. Ahí, por ejemplo, con lo que mencionaste de la accesibilidad, ¿no? del hogar, ya sea casa, departamento, con ese tema, ¿hay algún examen que se le pueda hacer al adulto mayor, a nuestros papás, a nuestros abuelos, para tener la prueba científica de que tenemos que ver el tema de la accesibilidad? Sí, claro, por supuesto. Nosotros los geriatras hacemos algo que se llama valoración geriátrica integral. Esta valoración geriátrica integral ve de forma holística, integral al adulto mayor, en el cual vemos su funcionalidad, vemos cómo está su estado nutricional, vemos los fármacos que toma, vemos la parte afectiva, la parte cognitiva, la parte social, ¿no? Que incluye la parte de la infraestructura donde se mueve el adulto mayor. Entonces eso a ti te da un diagnóstico de cómo está tu adulto mayor y qué cosa tienes que hacer para poder optimizar al adulto mayor, para poder que, si es que sabes que sí, por ejemplo, ¿no? Mi mamá, mi papá es hipertenso, pero es hipertenso controlado, está muy bien, ¿no? Por ese lado, pero yo lo veo perfectamente. Pero ahí en la evaluación que hacemos sale que tiene un trastorno para caminar. Entonces se le da su terapia física, de ahí termina esa terapia física, puede ir a algún taller de marcha que hay ahora, gracias a Dios, en las municipalidades, programas muy lindos para el adulto mayor, y ya tú con eso lo optimizaste, disminuiste los riesgos. O sea, ¿no? Ese trastorno de marcha que tú mencionas, ¿se puede como que detectar antes de que aparezca algo que sea visualmente notable? Así es, sí, por supuesto, por supuesto. Sí. No sabía. Entonces ahí nosotros lo que hacemos es damos intervención sobre eso, porque no solamente es la terapia física, también es la nutrición, o también son de repente algún fármaco que estoy tomando que me está provocando esto, ¿no? O de repente soy diabético de hace 20 años y tengo algo que se llama polineuropatía diabética y no me la trataron, o me falta vitamina B12 y eso me ocasiona un poco de calambres en las piernas, ¿no? Entonces todas esas cosas, porque generalmente sí en las personas mayores son muchas cosas las que intervienen en un punto, ¿no? Se puede verificar eso mediante esta evaluación que es sistemática, como te digo, integral, holística. Y tú lo puedes detectar y sobre todo que puedes intervenir, ¿no? Porque lo que nosotros los geriatras queremos, y en realidad en lo que se está basando la medicina actualmente, es en promover la funcionalidad de la persona, que es otra cosa, o sea, que es lo mismo que decir la independencia. La autonomía. Así es, la autonomía, porque eso es lo que tiene que ver con la calidad de vida de la persona. Y lo que nosotros queremos es que el adulto mayor viva con calidad de vida el tiempo que tenga que vivir. No prolongarlo, o sea, no, realmente el tiempo que viva la persona con calidad es el parámetro por el cual nosotros ahora nos tenemos que regir para ver que nuestro sistema de salud o que la intervención en salud que estamos haciendo es realmente la correcta. Porque ¿de qué me sirve medir? Ah, sí, vivió hasta los 100 años. Sí, pero desde los 70 vivió postrado. Claro.
O decir, vivió 80 años, pero vivió 80 caminando y siendo independiente. ¿No es cierto? Es totalmente diferente. Ok, correcto. Tengo justo antes de venir, estaba hablando con unos amigos, unas amigas también, y me estaban diciendo que pregunte varias cosas. La mayoría tiene a sus papás, algunos tienen todavía a sus abuelos vivos, y me dicen, no sabemos cómo hacer ese quiebre. Por ejemplo, me dicen, negro, ¿cómo hago? Porque sentimos que en la casa ya no los podemos cuidar como quisiéramos. ¿Cómo hago? ¿Cómo sé? ¿En qué momento sé que tengo que pasarlo a una casa de reposo? No sé si el término sea correcto, o como que se sienten mal, ¿no? De solamente pensar en eso, ¿no? Desde tu enfoque, ¿no? Como doctora geriatra, ¿cuál sería la respuesta a esa situación? Lo que pasa es que generalmente hay mucha culpa de llevar al adulto mayor a una casa de reposo, ¿no? Eso suele pasar. Se llama así, casa de reposo. Casa de reposo, nosotros los llamamos unidades de larga estancia, ¿no? Pero generalmente las llamamos casa de reposo. Entonces hay como que mucha culpa en llevar al adulto mayor. Pero lo que tú has dicho es muy importante. Lo que yo tengo que ver es, ¿puedo darle lo que mi adulto mayor necesita? ¿Puedo cubrir sus necesidades? ¿No? Si yo no puedo cubrir sus necesidades, un acto de amor es llevarlo a un sitio donde puedan cubrir sus necesidades. Porque si yo me empecino, no lo voy a llevar a la casa de reposo, pero lo dejo solo, se cae, se fractura la cadera, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Claro. Entonces, yo ahí tengo que ver qué necesidades tiene mi adulto mayor. De esas necesidades, ¿las puedo cubrir? Sí. ¿Sabes qué? Puedo tener una cuidadora, puedo hacer mis adaptaciones en la infraestructura de mi casa, ok, perfecto. Lo puedo hacer. Y eso, si la familia lo puede hacer, en buena hora. Es lindo porque esa persona va a seguir viviendo en su nido, ¿no? Pero si no lo puedo hacer, ¿ya? Si no lo puedo hacer, entonces tendré que buscar un lugar donde sí le puedan dar, donde sí puedan cubrir las necesidades que mi adulto mayor tiene. Lógicamente, el llevarlo a una casa de reposo no significa, bueno, te dejé y chao, te cubren tus necesidades, qué lindo. No, significa que yo voy a tener la responsabilidad de verificar que efectivamente estén cubriendo tus necesidades. Y no olvidarnos de nuestro adulto mayor e irlo a visitar. Así es, ir a acompañarlo, ¿no? Qué sé yo, 3 veces por semana o 2 veces por semana, y los otros días te hago videollamada. O sea, gracias a Dios ahora la tecnología nos ayuda mucho, ¿no? Y desde lo del COVID, lo bueno que nos dejó es que ya podemos hacer este tipo de comunicación que nos hace sentir más cercano, ¿no? Claro. Entonces, sí se puede hacer. La cosa es identificar, como te repito, las necesidades y ser lo suficientemente responsable y consciente y amar bien para que esas necesidades se vean cubiertas, ya sea en la casa o en la casa de reposo. Es importante, me quedo con lo que acabas de decir, la última parte, amar bien, no necesariamente mandar a nuestros papás, a nuestros abuelos a una casa de reposo es no amarlos, sino, como tú bien dices, hay un momento en el tiempo en el cual ya no se puede darle el cuidado en el hogar, en la casa. Correcto. Hay otra pregunta, tengo varias preguntas que me han hecho mis amigos. Otra pregunta es, me dijeron, pucha, mi papá ya está con discapacidad porque ya es adulto mayor. Entonces yo la verdad, cuando has llegado la previa a la entrevista, me explicaste que llegar a ser adulto mayor no es una discapacidad, ¿no? Me gustaría que lo expliques un poco porque la verdad me pareció muy interesante. Lo que pasa es que la vejez no es una enfermedad, ¿no? Ni la vejez es sinónimo de discapacidad. Es una etapa de la vida a la cual todos vamos a llegar, pero hay que saber cómo llegar. El envejecimiento me hace más proclive, más vulnerable a tener, ¿no? O a sufrir distintos tipos de enfermedades o situaciones en las cuales me pueda generar una discapacidad, sí, ¿no? Uh-huh. Sí, eso sí, tengo más riesgo, por así decir.
Pero no el ser adulto mayor significa que soy un discapacitado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, en primer lugar, eso. Y en segundo lugar, que todos envejecemos distinto. Y eso ya también es responsabilidad de nosotros. Gracias a Dios también, hoy en día hay mucho lo que es prevención, ¿no? Entonces, si yo tengo estilos de vida saludable, hago ejercicio, tengo una dieta saludable, tengo un sueño saludable, tengo salud mental, entonces mi envejecimiento va a ser un envejecimiento saludable y exitoso. Pero si yo nunca hago ejercicio, ¿no es cierto? Como chatarra por lo menos 3 veces por semana, me emborracho una vez a la semana, tengo depresión y no voy al psicólogo ni tomo medicamentos porque creo que eso es para las personas que están locas. Entonces claramente voy a llegar al envejecimiento mal, con mucha más predisposición a tener una discapacidad. Lógicamente tengo que ver también las comorbilidades. Sí, mira, yo hago ejercicio, todo, pero tengo diabetes, perfecto. Pero si puedo controlar mi enfermedad, entonces voy a retrasar las complicaciones de esa enfermedad. Entonces, mucho depende de nosotros y en realidad empezar los estilos de vida desde más chiquitos, ¿no? Nosotros, tal vez los que somos papás, tener esa responsabilidad con nuestros hijos para que tengan desde ya estilos de vida saludable. En Europa, por ejemplo, donde ya ellos han aprendido a envejecer, tienen tratan de tener más estilos de vida saludable para poder envejecer bien. Eso está cambiando, ¿no? Uh-huh. Eso está cambiando. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Mira, por ejemplo, yo te diré que hace ya algún tiempo que salía con unas amigas a hacer ejercicio en el malecón de Miraflores, había había un señor, siempre me quedé con las ganas de abordarlo y de preguntarle, porque era un señor que yo le calculo tendría unos 80 y tantos años, en realidad parecía de 70 y tantos. El señor hacía barras paralelas que él solito se impulsaba y hacía como abdominales casi en el aire. La carrera. Y corría y nosotros entrenábamos como 1 hora y él llegaba antes y se iba después. Entonces, como te digo, eso depende. Él se preparó, ¿no? O se está preparando para su vejez. Claro, ya se nota que ya se había preparado antes, ¿no? Porque esa fuerza del tronco no lo haces así nomás. Entonces todo depende cómo tú llegues. Entonces es como nosotros, como tú bien mencionas, llegamos, nos cuidamos, es como vamos a estar cuando estemos en la tercera edad, ya en la vejez, ¿no? Perfecto. Ahí tengo otra duda que también me hicieron, parece cuestionar esto. ¿Cómo hago para colocarle a mi papá, a mi mamá, que viven solos, una persona de apoyo? Me dijo, ¿cómo abordo el tema? No, me dijo, ya ni siquiera me preocupo del tema económico, que me imagino que me va a sacar canas, me dijeron, ya eso es un tema aparte, pero ni siquiera ahí puedo llegar a esa preocupación, porque ¿cómo hago para convencerlo de que necesita una persona que esté con él, con ella, ¿no? Ustedes en su experiencia, ¿cómo recomiendan que se aborde este tema? Bueno, una vez más es individualizando a la persona, ¿no? Porque es distinto tener a mi mamá y a mi papá que están completamente lúcidos en explicarles que necesitan una persona versus que si yo tengo mi papá, por ejemplo, que tiene ya una demencia, un deterioro cognitivo leve y que necesita una persona. ¿Por qué? Porque en el extremo, en el segundo caso, ahí yo tengo que explicar, acompañar, pero ya lamentablemente no puede tener ya un voto en decidir si sí o no la persona, ¿no? ¿No puede tener un voto o debe tener un voto? No, en el segundo caso cuando hay un problema cognitivo. Okay. Porque ya es algo como que sí o sí tiene que tener. Una persona que tiene un deterioro cognitivo sí o sí tiene que tener un acompañante.
¿Por qué? Porque las personas que tienen deterioro cognitivo ya no miden el peligro, son temerarios. Entonces yo a esa persona no la puedo dejar sola, porque ¿qué pasa si prendió la hornilla y se olvidó de apagarla? Okay. Se incendia la casa, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué pasa si esa persona entra a la casa y deja las llaves pegadas a la puerta y entra un ratero? ¿No? ¿Qué uh-huh. pasa si esa persona deja la cañería abierta y se inundó todo toda la noche? Entonces, una persona que tiene deterioro cognitivo no puede estar sola. Y eso es no negociable. Okay. ¿Ya? Pero sí, lógicamente, hay que ir y explicarle a la mamá, al papá, al abuelo, mira, ¿sabes qué, mami? Tú tienes este diagnóstico que lógicamente tiene que haber estado filiado, ¿no? Tienes este diagnóstico y necesitas tener una persona. No, pero que yo puedo. No, mamita, no puedes. Y esto es no negociable. ¿Qué cosas sí podemos hacer? O sea, ¿qué cosas sí vamos a hacer? Juntos vamos a elegir a la persona que te va a acompañar. Y yo lo hacemos parte del proceso. Así es, lo hacemos parte del proceso y yo voy a venir a ver que todo esté correcto, ¿no? Darle el soporte, el acompañamiento a nuestro familiar. Ese es en el caso donde hay deterioro cognitivo. En el caso donde nuestros papás están completamente lúcidos, entonces nosotros tenemos que explicarle no 1, 2, 3, 4 veces y con el médico con su médico tratante, ¿no? Explicar que es necesario una persona y cuáles son las funciones que va a hacer esa persona. Mamá o papá, esa persona no va a venir a bañarte, no necesariamente, no va a venir a bañarte, va a venir, qué sé yo, a cocinarte, a limpiar la casa. Y si tú tienes que ir al médico porque yo no puedo acompañarte, me encantaría, pero no puedo, entonces esa persona se va a encargar de llevarte al hospital, de llevarte a la consulta médica y tal vez si tú por ahí te olvidas de hacer alguna pregunta, esa persona lo hace. Ya, perfecto, ¿no? Okay. Entonces hay que hacer parte del proceso a nuestro familiar y hay que explicar por qué. ¿Por qué necesitamos a esta persona? ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero es importante hacerlo. Ahora, ojo, mi mamá tiene, no sé, 75 años, está lúcida, todavía trabaja. De repente no necesita, pues, un acompañante. De repente es un poco más mi ansiedad como hijo. Pero ¿sabes qué, mami? ¿Qué te parece si te ponemos una empleada del hogar 2 veces a la semana o 3? ¿Qué te parece si te pongo una cámara en un lugar donde no te incomode para igual por si acaso estar atento a lo que tú puedas necesitar, ¿no? Claro, hay diferentes formas ahora, parados en el 2024, en los cuales los hijos, los nietos, nos podemos apoyar, ¿no? Para poder cuidar a nuestros familiares. Claro, sí. Ok. En tu experiencia, ¿cómo ves el tema de la accesibilidad en la sociedad para el adulto mayor? Pésima. Pésima, ni siquiera mala, sino pésima. No, pésima. ¿Cuáles han sido tus experiencias? Mira, hace muchos años, cuando yo estaba terminando mi especialidad, me fui a Colombia para hacer un curso y ahí en la universidad en la que estaba nos dieron una charla como que de ciudades amigables con el adulto mayor. Y Bogotá estaba en toda esta onda de ser una ciudad amigable para el adulto mayor. Así como hemos tenido adaptaciones estructurales en la casa, la sociedad tiene que tener adaptaciones estructurales para tu población que envejece, ¿no es cierto? Es más, debemos tener, y hay algunos distritos que tienen para las personas que tienen discapacidad, ¿no? Pero en mi experiencia acá yo te digo, no, sí señora, ¿sabe qué? Tiene que salir a caminar todos los días media hora al parque. Doctora, pero no tengo parque. Entonces es como que, no, señora, pero una vuelta a la manzana. Pero doctora, ¿qué hago si todas las veredas de mi calle están rotas? O las veredas de mi calle son así y mi silla de ruedas así. ¿No es cierto? Entonces, si nosotros los vemos todos los días
y en todos los distritos. O sea, no estamos hablando solamente de distritos que sean más populosos o que sean, no sé, que haya menor capacidad adquisitiva, no, en todos los distritos, ¿no? No hay si no hay rampas, Diego, o sea, si no hay rampas. Hemos hablado en programas anteriores sobre las rampas para las personas con discapacidad que no hay. Es obvio que para el adulto mayor que va en silla de ruedas, ¿no? Uh-huh. O con el andador, claro, o con el andador, es peligrosísimo. Así es, y hay lugares donde es increíble, ¿no? Porque yo he visto hasta alguna vez, o sea, me quedé impactada de una persona adulta mayor, es como si fuera una moto, ¿no? Como si fuera una motito, pero es un asiento. Y la señora adulta mayor, en su motito, y se notaba que tenía como que unas compritas, ¿no? Pasando por la calle, ¿no? Claro que era un lugar donde no pasaban carros, donde podía ella tener esta ventaja, ¿no? Pero ¿por qué tenerlo solo en algunos sitios, ¿no? O de repente, ¿sabe qué, doctora? Mi mamá le encanta, o mi papá le encanta ir a la iglesia, pero para ir a la iglesia tiene que pasar la pista, ¿no? Donde la pista es impasable, está el crucero peatonal, pero, o sea, nadie te da, ningún carro se sobrepara para poder hacer que pasen las personas. Menos va a ser, pues, si es una persona que de repente camina menos, le tocan el claxon. Entonces, no, lamentablemente Lima es una ciudad súper agresiva para el adulto mayor, pero esas son políticas que se tienen que cambiar. Interesante la conversación. Vamos a dejar los números de contacto de Guida. Por favor, van a aparecer en la parte de abajo de la pantalla. Me ha pedido, por favor, que sea por comunicación por WhatsApp. Sí, por favor. Sí, porque ella está todo el día atendiendo a los pacientes. Entonces, si la quieren contactar, la pueden contactar por ahí. Muchísimas gracias, Guida, por tu tiempo, por explicarnos tan bien este tema del adulto mayor. Gracias. Gracias a ti, Diego, y bueno, encantada de estar en este programa y encantada de acompañarlos en cualquier otra oportunidad para poder visibilizar qué es el adulto mayor y múltiples situaciones que se van a dar en cuanto al envejecimiento en las personas. Gracias. Y desde acá te comprometo para ver el tema de cuidados paliativos con Felipe Quevedo en Saludablemente. Sí, encantada. Es un tema muy importante que gracias a Dios ahora se está viendo mucho más y como les decía, lo importante es la calidad de vida en las personas, ¿no? Perfecto. Gracias. Gracias.